Mi pequeña princesa, escrita por Anaís Veloz. Me sentí destrozada al saber que Dolores, mi madrastra, se quedaría con la custodia de Dianita, mi hermana, al morir mi papá. Y es que, para ser honesta, jamás tuvimos una buena relación con esa mujer. Al morir mi madre, mi padre nos llevó a casa de Dolores, a Diana y a mí. Fue la peor etapa de mi vida. Es por eso que decidí marcharme de casa apenas cumplí los 18 años. Me dolió tanto dejar a Dianita, pero lucharía para tener un buen trabajo, que me alcanzara para poder pagar el cuidado de mi hermana, ya que ella tenía síndrome de Down y padecía insuficiencia renal. Es por eso que no pude llevarla conmigo al marcharme de casa. Por varios años tuve múltiples pleitos legales con mi padre y su mujer. Estos me acusaban de ser alcohólica, drogadicta y prostituta, y de no ser apta para cuidar a Dianita. ¿Y cómo no hacerlo, si ellos disfrutaban a sus anchas de la herencia que le había dejado mi madre? Un día mi padre enfermó misteriosamente, dejándole todos sus bienes a Dianita, y a Dolores la había dejado como apoderada. Esa maldita mujer solo cuidó de mi hermana mientras mi padre vivía, pues al morir comenzaron a llamarme los vecinos para avisarme que mi hermana deambulaba por el vecindario desnuda y que varias veces la habían visto comer de la basura. Así que en varias ocasiones tuve que salirme del trabajo para llevarla a casa, y después de darle un baño y alimentarla, la acostaba en su cama y esperaba que Dolores llegara para hacerle el reclamo. Pero esa maldita vieja solía llegar a altas horas de la madrugada en estado de ebriedad. Así pasaron los meses, hasta que un día que llegué a trabajar, uno de los guardias de seguridad me llamó a mi oficina para informarme que mi hermana corría alrededor de mi coche, que por favor bajara por ella para evitar algún accidente. Bastante sorprendida, le dije que yo había llegado sola, que era imposible que mi hermana estuviera ahí, pues ella vivía al otro lado de la ciudad. Fue tanta su insistencia que bajé a ver qué era lo que pasaba. La busqué por el estacionamiento, que era bastante amplio, para dejarlo un poco más tranquilo, y no la pudimos encontrar por ningún lado. El vigilante, bastante nervioso, me mostró las cámaras de seguridad, y efectivamente era mi hermana, solo que se veía demasiado bien, como cuando vivía mamá. Eso no me dio buena espina, así que subí por las llaves de mi coche y me fui de inmediato a casa de Dolores. Al llegar el lugar se veía bastante abandonado. Toqué insistentemente, pero no obtuve respuesta. Un olor bastante desagradable emanaba de la casa, y eso me alteró bastante, a tal grado que quebré uno de los vidrios de la puerta trasera, y fue de la manera que logré entrar. Parecía como si se hubieran mudado a prisa. Faltaban algunos muebles, pero todo estaba hecho un desastre. Estaba recogiendo unos cajones para abrirme paso, cuando escuché la risa de Dianita y el ruido de unos pasos al subir corriendo las escaleras. «Dianita, ¿eres tú?», pregunté sintiendo gran alivio. Pero nadie respondía. Solamente la risa insistente me invitaba a subir las escaleras, y así lo hice. Subí cautelosamente, pero el olor a putrefacción se hacía más fuerte conforme subía. Entré al cuarto de Dolores, y su closet estaba totalmente vacío. Estaba tan sorprendida al ver todo aquello, cuando mis pensamientos fueron interrumpidos al escuchar que tocaron 3 veces la puerta de la habitación, y al voltear, vi por escasos segundos a Dianita correr con su vestido de princesa, que le había regalado la Navidad pasada. Me llenó de coraje saber que esa maldita había abandonado a mi hermana, pero al mismo tiempo le di gracias a Dios porque por fin estaríamos juntas. Me dirigí de inmediato a su habitación, y llena de terror al entrar, pues estaba todo hecho un desastre. Había sangre seca por doquier. «¡Diana! ¡Diana!», comencé a gritarle desesperada, pero ella no respondía. La busqué bajo la cama, entre el montón de muñecas que tenía en una de las esquinas, pero no estaba por ningún lado, hasta que nuevamente 3 golpes en el closet me hicieron correr a abrirlo, solo para encontrarme con una escena aún más espeluznante, pues ahí se encontraba mi pequeña Diana asesinada, con visibles huellas de tortura. Llamé de inmediato a la policía, y mis gritos de dolor alertaron a los vecinos, que llegaron de inmediato a ayudar. Mi pequeña princesa estaba muerta. La tenían amarrada de pies y manos. Al llegar la policía, hicieron el levantamiento del cuerpo, y al cabo de unas horas me dieron el resultado de la autopsia. Ella había sido violada brutalmente, y tenía quemaduras de cigarros por todo el cuerpo. Tenía múltiples golpes y fractura de cráneo, pero ella había muerto por estrangulamiento.
Avisé a la oficina que me ausentaría por un par de días, debido al fallecimiento de mi hermana. Por la noche, varios de mis compañeros se presentaron al funeral, incluyendo el vigilante que la había visto correr por la mañana. Él estaba totalmente en shock, pues no entendía cómo era posible que mi hermana apareciera en las cámaras de seguridad, ya que ella llevaba 3 días de haber sido asesinada. A los 15 días, Dolores y su amante se presentaron ante las autoridades, pues según su versión, Dianita los atormentaba. Han pasado 8 años desde aquel trágico día, y solo a veces suelo verla correr por mi casa, con su hermoso vestido de princesa.